tenemos al doctor Guillermo Garduño Valero, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor, un gusto saludarte. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas noches, Paco. Muchas gracias. Doctor, a ver, después de conocer este informe que dio el presidente López Obrador sobre el tema de la seguridad en el país y de lo que se vivió hoy, tan solo en Michoacán, vamos, ¿cómo lo podemos interpretar? Bueno, en realidad es una situación donde la realidad está rebasando con mucho los planteamientos optimistas que originalmente se dieron. Varios elementos son muy importantes. La primera, hay una carencia definitivamente de elementos de inteligencia que de alguna manera permitan hacer un trabajo previo para conocer exactamente qué puntos y dónde atacar el problema. Segundo, hay una situación también de un desconocimiento del terreno. Toda esta serie de emboscadas, por ejemplo, que se han hecho particularmente en este caso a la Guardia Nacional y a otras corporaciones, entidades de carácter policíaco, pues sencillamente son una demostración abierta de que se les manda precisamente prácticamente a masacrarlos. Y esto, bueno, está generando también una serie de situaciones que tarde o temprano van nuevamente a generar pues una protesta muy fuerte, pero desde dentro de la misma Guardia Nacional, que de hecho la gente que está allí está totalmente inconforme. La Policía Federal, que originalmente ocupaba esa posición, definitivamente también muestra situaciones de un descrédito absoluto en cuanto a las acciones. Y por otra parte, hay una visión demasiado, pues no ya cándida, llamémosle, en el mejor de los casos, creyendo que la situación, o sea, que la pobreza es lo que lleva a la delincuencia. Así es. Entonces los pobres son delincuentes. Y eso es una falsedad enorme, definitivamente, porque lo que se ha demostrado es que particularmente los principales elementos que de alguna manera usufructúan la mayor utilidad de la delincuencia son justamente grandes capos, multimillonarios, gente que definitivamente estaría contemplada como gente supuestamente respetable y no lo es. Entonces, todo esto unido al problema donde se dice que se haga la denuncia, y por otra parte se habla de 33 millones de denuncias y que estas definitivamente ni en un 1% están siendo realmente investigadas y llevadas a juicio y finalmente que tengan una sentencia condenatoria. Entonces, todo esto nos habla también de un aparato judicial que no se ha reformado y que definitivamente termina creando problemas. Por si fuera poco, tenemos también la circunstancia misma del papel del Ministerio Público, que es lamentable. Es lamentable porque definitivamente, bueno, se sigue en ciertos momentos considerando que esa judicialización que se hace del delito, pues termina siendo negocio para todos aquellos que definitivamente pues usufructúan de la buena fe de las personas que denuncian y que finalmente se resuelve casi siempre en cuestiones o terminan en una impunidad y en una burla a la ciudadanía. A ver, creo que hay que comenzar a plantear unas cosas diferentes y reconocer que la famosa inflexión de que supuestamente se habla, pues no existe, al contrario, hay un crecimiento realmente de la violencia. De la violencia. Y esto no va a ser contenido. Doctor, bajo las circunstancias dime una actuales. cosa, por todo esto que nos estás comentando, inferiría que no hay estrategia y que se suma a la corrupción y a la incapacidad, ¿es así? Es así, efectivamente, porque la estrategia significa, primero, capacidad de inteligencia, conocimiento del terreno, existencia de un comando firme, seguro, no vinculado con la delincuencia, depuración del aparato policíaco, y capacidad sobre todo de emprender campañas efectivas de protección a la misma población y sobre todo el elemento más importante, participación y fiscalización ciudadana de lo que está haciendo el aparato policíaco. El aparato policíaco no puede seguir
actuando sencillamente por sí solo y mandándose a él mismo y dando los datos que quiera. Tiene que haber un elemento de carácter ciudadano que definitivamente sea quien lo fiscalice y vea que definitivamente cuál es la mejor estrategia para poder en el momento determinado desarrollarla. ¿Heredamos un país con una violencia crónica? Sí, efectivamente. Yo no puedo hablar ni dejar de reconocer que el pasado inmediato, en las últimas décadas, la violencia ha ido creciendo efectivamente, pero da la casualidad de que lejos de contener esa violencia, lejos de contener particularmente esa delincuencia, esta se ha incrementado como nunca en la historia de México en estos últimos meses. Entonces, ya no podemos hablar ni trabajar la idea de que el pasado, todo viene del pasado, no. Viene del pasado, pero también hay que reconocer que el presente no está siendo definitivamente un planteamiento de frente. Recordemos una frase del novelista Kundera, ¿no? Cuando se parte de la idea del perdón o del usted disculpe, lo único que se favorece es la impunidad. ¿Por qué? Porque si todo es perdonable, entonces la impunidad definitivamente es la que finalmente resuelve como condición, y eso es lo que está pasando desde con los políticos corruptos que son exhibidos pero no encarcelados, o que si se les encarcela no sentenciados. Dinero, ¿no? Así es, no sentenciados, doctor. Te agradezco muchísimo, como siempre, que nos regales unos minutos y nos des luz en estos temas que son tan importantes y de los cuales vivimos prácticamente en una crisis de inseguridad total en el país. Te agradezco mucho, doctor.